Hola, hola, bienvenidos otra vez a una charla. Hoy estoy muy contenta y muy emocionada. Realmente tenía muchas ganas de grabar esta plática porque estoy con una persona que pues no nada más tiene una trayectoria profesional muy interesante y muy amplia, sino que también pues es una persona que es muy importante en mi carrera profesional porque pues a él le debo básicamente haber elegido mi profesión, ¿no? Él es el maestro Gustavo Salas Hernández. Eh, Híjole, es que hay mucho que decir del maestro. Voy a tratar de resumir un poco, pero él pues es un artista realmente muy completo, muy multi o interdisciplinario porque está en el teatro, está en la música. Él es licenciado, instrumentista en percusiones, egresado de la Facultad de Música, lo que hoy es la Facultad de Música. Em, donde también estuve impartiendo clases durante 11 años. Es una de las instituciones en las que ha impartido clases. También estuvo en la Universidad Anáhuac, pero también pues tiene cursos de perfeccionamiento de técnicas teatrales porque ha participado como actor, como músico en escena en obras de teatro, distintas obras de teatro. Ha sido director de un montón de agrupaciones musicales o ensambles, ¿no? En su mayoría han sido como de jazz. Y bueno, pues también ha sido, tiene varios nombramientos y reconocimientos como artista, sobre todo en el ámbito del jazz, ¿no? Y pues una trayectoria muy larga de la que vamos a ir platicando poco a poco, pero ¿cómo estás, maestro? Muy, muy contento, Itzel. La verdad, de verdad, me pusiste muy contento cuando me hiciste la invitación y pues realmente agradecido de que me permitas estar aquí en nuestro espacio y compartir contigo, platicar contigo de tantas cosas. No sé, ahora sí que no sé de qué, de cuándo, de cómo, de dónde, pero pues hay muchas cosas de que podemos platicar y te agradezco muchísimo la invitación a este espacio. No, al contrario, maestro, de verdad es un gusto para mí tenerte el día de hoy, platicar el día de hoy contigo. Justo antes de comenzar la grabación de esta plática, comentábamos o tú me decías como lo que no, lo que siempre quisiste preguntar, ahora es cuándo, ¿no? Así es, así es. Porque además, pues como yo decía, híjole, maestro, es que ni siquiera quiero hacer la cuenta de los años que llevamos de conocernos, porque yo no sé si tú te acuerdas exactamente en dónde nos conocimos. Sí, fíjate que yo lo tengo muy, muy presente. Yo también. Sí, lo tengo muy presente. Fue un encuentro muy afortunado. Cuando yo daba clases en una primaria, pues donde tú estabas cursando, en la Ajá, primaria, la escuela primaria. sí. Y es lo que le digo a mis compañeros, es que yo conocí a Excel en la primaria, ya está haciendo doctorado, ya es mamá, Sí, entonces sí, ya me siento viejo. yo Pero fue una también, maestro. maravilla. Sí, fue una maravilla. Yo me acuerdo mucho de ese encuentro porque me acuerdo que yo empecé dando clases en esta escuela y pues normal, yo realmente no, pues como cualquier, los colegios que he trabajado, pues trabajando con los alumnos y demás, y te acercaste tú con una de tus compañeras Ujú, al escritorio, me preguntó, oiga, mi compañera quiere preguntarle algo y ya me dijo, oiga, no das clases particulares de piano y demás. Y ujú. se me hizo raro que fueran las dos, dije, pues que será muy tímida, que es tan ¿A tímida. cómo? Sí. Ajá, ¿cómo? ¿Por qué es tan tímida, no? Y no me había dado cuenta, y yo no sé cuántas clases llevábamos, ya llevábamos varias clases que yo Varias, impartía música en sí. esa, ¿no? Y no me había percatado de que eras invidente, Ujú, no ujú. me había dado cuenta, lo cual habla mucho de la excelente adaptación que tú tienes y que es algo que, por cierto, yo admiro muchísimo de ti, que es esa adaptación impresionante que tienes. Y me acuerdo mucho de ese día que me preguntaste de las clases, dije, sí, claro que sí, ya. Entonces en ese momento me di cuenta, dije, ¡oh Dios! O sea, qué padre, qué buena adaptación, ¿no? Estamos súper bien. Y ya de ahí, pues fueron las clases particulares, para piano, ¿no? ¿No? Sí, sí fue Ujú. para piano. Ay, sí, Sí, pues, ¿qué sí, sí, otro sí. instrumento toca?
Ya ni Yo Alzheimer quisiera ya está. tocar varios instrumentos, maestro, pero nomás me ha dado la vida para el piano. Bueno, ya habrá oportunidad, así empecé yo, ¿eh? O sea, yo a los Sí, 40 empecé a estudiar violín y empecé a estudiar otras cosas, así es que sí, siempre hay sí. oportunidad. Sí, Así es. yo también recuerdo eso, justo, y de hecho a mí me llamó la atención, o sea, ya llevábamos sí varias clases, porque pues yo lo pensé para decir como, bueno, sí me voy a acercar y a ver si me quiere dar clases, porque justamente yo me acuerdo que cuando llegaba más bien cuando llegaba a la clase de música, Ujú. tú generalmente estabas tocando, ¿no? Como no me acuerdo si había un piano o era un teclado nada más ahí, Un teclado, pero, sí. ajá, pero siempre estabas como tocando y yo decía, qué bien toca ese maestro, ¿no? Porque la verdad, o sea, pues en el tiempo que yo llevaba en esa primaria, pues los maestros de música, pues no, pues no era así como que, ay, yo dijera que tenían un nivel musical altísimo, pues la verdad no, pero tampoco los había escuchado tocar así como mucho, ¿no? Se Ujú. limitaban como a dar la clase y ya. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención y yo decía, yo quiero que me dé clases, ¿no? Y Ay, entonces, pues eso, ¿no? O sea, que dije, bueno, le voy a preguntar porque qué tal que me dice, ay, no, no, no quiero dar clases. Sí, y entonces, bueno, ya por eso es que me acerqué y todo a preguntarte y además después tú me empezabas a llevar cosas en braille y yo dije, ¿por qué el maestro sabe braille? ¿No? Porque era muy raro, digo, la verdad es que en la actualidad sigue siendo raro, ¿no? Que un maestro de una escuela regular, ¿no? Cualquier escuela primaria o secundaria, pues sepa braille. ¿Por qué sabías braille, maestro? Ay, pues fíjate que, pues porque estoy mal de la cabeza, nada, no es cierto. Fíjate que yo siempre he tenido la vocación de enseñar, desde niño, de hecho, ¿no? Siempre tuve como esta vocación de enseñar, lo trae uno. Y la vida me ha llevado por muchos lados a través de la enseñanza de ser maestro. Y en uno de esos andares llegué a dar clases a una escuela en Apatzingán, en Michoacán. Allí en Apatzingán, Michoacán, fue la primera vez que me llegó un reto de un alumno que quería tomar clases y era un señor invidente, ya un señor ya grande, más o menos tendría como unos 50 años, 40, 50 años más o menos, este, y era invidente. Y entonces ahí comenzó el reto de, híjole, pues ahora, ¿cómo le hago para enseñar? ¿No? O sea, es algo que no, que pues nunca me había enfrentado yo. Y desde ahí fue cuando empecé a entender mucho de la enseñanza, ¿no? Eh, Porque yo siento que uno como maestro, la primera cualidad que debes tener como maestro es que debes tener la disposición de aprender. Es la primera cualidad que debe tener cualquier profesor. Así Debes es. tener la cualidad de querer y tener la disposición de aprender. Cuando llegó este alumno, entonces dije, pues fíjese que yo no tengo idea de cómo enseñarle, pero pues voy a investigarle y voy a buscarle. Y lo primero que yo necesito saber es, bueno, o sea, cómo me comunico con usted, cómo podemos hacer esta manera de yo entender el lenguaje que usted maneja y aprenderlo. Y eso primero, pues fue lo primerito, el braille, ¿no? Ujú, Entonces, pues, él me enseñó braille. Él fue el ujú, primero que me dio clases de braille y aprendí a escribir en braille y demás cosas con la idea justamente de ayudar que este lenguaje lo pudiéramos adaptar para hacerlo. Yo todavía en ese entonces no conocía que existía ya el Manual Internacional de ujú. Musicografía ni nada de eso. Con trabajos escuchamos del manual que habían hecho de un maestro editado por el FONCA, pero nunca pudimos tener acceso bien a ese manual. Entonces, pues fue de ingeniárselas y de buscarle por aquí, por allá, y fue que me empecé a interesar mucho por esta cuestión de los lenguajes alternos, de la enseñanza, de la discapacidad en general y Ujú. cómo percibimos el mundo. De verdad que créeme que, por ejemplo, en tu caso, como tu caso, son gente que yo considero son extraordinarias y que han venido a revolucionar mucho de lo que el aspecto de la enseñanza yo practicaba y yo hacía, ¿no? De verdad cambiaron completamente la perspectiva, porque cambia mucho sobre la realidad. Un ejemplo de qué pasaba con este alumno es que él trabajaba allá en Apatzingán reparando aparatos eléctricos. Ujú, Para mí era así como, ¿cómo repara aparatos eléctricos? Sí, ujú, así es. ujú. Llevaba una grabadora para las clases y esa grabadora era una grabadora viejita que no tenía pausa. Ya es que hay unas grabadoras que tienen Sí, como pausa para detener en lugar de ponerle stop.
pues no tenía ese botón, él se lo adaptó, le puso un botón de pausa a ese aparato. Y decía que por las noches él trabajaba en radiotaxis ahí en Apatzingán, y lo que hacía era guiar a los taxis de dónde tenían que llegar a recoger el pasaje. Él les indicaba y él los guiaba por medio del radio para decirles cómo llegar a tal o determinado lugar. Ok. Entonces, para mí eso era un ejemplo pues, sorprendente, y decía yo, pues sí, es que yo tengo que aprender, ¿no? Ujú. Tengo que aprender cómo es que ellos perciben el mundo, cómo es que logran aprender, cómo es que se hace esto, entonces traducirlo al lenguaje de la música, y ese fue mi primer acercamiento, y por eso yo aprendí braille, y de ahí me volví como que muy, adentrarme mucho en el tema de esto de los lenguajes alternos, y uno de ellos pues fue el braille. Ujú. Por eso sabía algo, no mucho, pero en ese momento pues algo sabía, más o menos. Pero fue muy útil porque yo me acuerdo que a partir de eso, pues pudimos llevar la clase, porque además lo común es que en estos casos, pues es que el alumno sea el que tenga que conseguir los materiales y adaptarlos y transcribir en braille, etcétera, ¿no? Sí, Pero contigo, tú me llevabas las cosas y entonces yo estaba muy sorprendida. Y bueno, yo desde entonces te he admirado muchísimo hasta la fecha, ¿no? Justo por esta cuestión que dices, que siempre has tenido esa disposición de aprender, porque al principio me acuerdo que me decías como pues me llevabas las cosas escritas, ¿no? O sea, lo cual me hablaba de que pues tú tenías una regleta y un punzón o que de alguna manera lo conseguías porque pues me llevabas escritas las cosas. Me acuerdo que me llevabas como hojitas dobladas a la mitad porque la hoja común es más delgada que la hoja que se utiliza para el braille, que es de un ahí. grosor un poquito más, pues valga la redundancia, más grueso, ¿no? Entonces, pues yo me acuerdo que me llevabas así las hojas y bueno, eso, desde ahí yo te tengo un gran cariño, maestro, porque pues muchos maestros pues no hacen eso, ¿no? De entrada. Entonces, y ya después, justamente al pasar de 1 o 2 años, me dijiste que existía este manual y que ibas a empezar a tomar cursos para justamente aprender la musicografía braille, ¿no? Que fue algo que pues tú empezaste a aprender y después me lo enseñaste a mí, ¿no? Sí, así es. Posteriormente hubo cursos de musicografía braille justamente ahí en la Facultad de Música, en los encuentros de educación musical, Ujú, ujú, y desde luego me acerqué inmediatamente a aprender y a trabajar sobre eso, ¿no? Y a mí me gusta mucho todo esto de los lenguajes. En este caso, por ejemplo, el braille se me hace una de las mayores invenciones que ha existido en la manera de hacer lenguajes, ¿no? ujú, De por sí, el lenguaje musical es algo muy complejo, ¿no? En los cursos que yo estoy dando ahorita en línea, en el curso de apreciación, hablamos sobre los lenguajes, y desde mi punto de vista, el lenguaje más complejo que hasta el momento existe creado por el hombre es el de la escritura musical, ujú, que es un lenguaje que es multidimensional, en el cual ujú, estamos leyendo altura, intensidad, duración y timbre, ujú, 4 elementos simultáneos. Eso traducido, aparte de que no es un lenguaje hablado propiamente, sino que es un lenguaje que se traduce en movimiento, y en movimientos complejos, en movimientos específicos, variados, diversos, etcétera. Entonces, es uno de los lenguajes más complejos que han existido. De ahí, bueno, otros lenguajes hablados, otros lenguajes, etcétera, que existen, el lenguaje de señas, lo que sea. Pero el ujú, braille tiene la peculiaridad de que es también sorprendente porque con 6 puntos se puede traducir todo un gran esquema de variedades de lenguajes, de movimientos, de conceptos, es decir, es una manera de hacerlo, y existe, por lo tanto, este manual de braille, que es la traducción del lenguaje musical, que ya es complejo de por sí, ujú, traducirlo a braille. Entonces tiene esta ujú. capacidad de traducir prácticamente todo, se puede traducir en braille. Entonces a mí me sorprende mucho ese lenguaje, que no solamente es algo que nos permite la lectura, sino que puede traducir cosas muy complicadas, cosas realmente muy complejas. Por eso me llamó mucho la atención también, y me inquietó mucho el estudio del braille. Me gusta mucho trabajarlo. No lo he podido ahorita aplicar un poco más en la práctica por falta de tiempo, pero es algo que a mí de pronto, cuando tengo oportunidad, lo sigo practicando. Me parece un lenguaje muy, muy interesante. Ujú, ujú.
Sí, a veces lo que nos falta es tiempo, maestro, Sí, para, para exactamente. hacer las cosas, porque, pero bueno, tú además siempre has sido muy, muy activo y por eso es que, bueno, desde que nos conocemos, pues yo cualquier cosa, hasta hace todavía algunos años, recurrí a ti para preguntarte, ¿cómo hago tal cosa? ¿Cómo hago tal cosa? ¿No? Porque justamente cuando me empezaste a dar clases, creo que al paso de 2, 3 años, eh, pues bueno, ya fue cuando me empezaste a mencionar esto de que la música pues era una profesión como cualquier otra, que había una escuela en ese entonces, ¿no? Que era la Escuela Nacional de Música, donde se impartía la licenciatura en música y pues ya fue como de, ¿y qué hago, no? ¿Qué hago para entrar? Entonces tú me Ujú, preparaste para ingresar al ciclo de iniciación musical, ¿no? Creo que fue en el último año. Y ujú. pues ya, tú me metiste ahí, maestro. Sí, Y sigo perdón. Ay, sí. ahí. Perdón, me disculpo por ahí, ¿cierto? Y no he podido salir de ahí. Ahí sí, yo ya no es culpa mía, ¿eh? Tú ya te quisiste quedar ahí. Sí, sí. Ahí sí sí, ya no fue culpa tuya. Pero bueno, yo empecé, digamos, formalmente, más o menos ya en el ciclo de iniciación musical, pues yo tendría como unos 14 15 años. Pero tú iniciaste muy chiquito, yo estaba leyendo aquí tu semblanza y además de que pues me lo has contado, tú empezaste desde los 6 años pero ¿por qué tan joven, maestro? Ay, pues esas historias de familia, ya sabes, los papás que siempre tienen la inquietud de que los hijos sean, tengan todos los recursos, que me parece lo más loable, que los papás siempre busquen lo mejor para los hijos y todas las actividades posibles. Pues sí, entre esas actividades estuvo la natación, estuvo el karate, el taekwondo, no era taekwondo, era kung fu. Yo estudiaba kung fu, pues Ujú, yo también, ok. la gimnasia, de todo. Entre ellos, pues fue la música. Y la música fue casual porque recién habían inaugurado justamente el plantel de Xicoténcatl, ahí donde está ahorita la Facultad de Música, acaba de llegar, Ujú, se acababan de mudar de la calle de Pino. ujú. Entonces, ahí, pues a mis papás les llegó así el rumor, es que se abrió una escuela de música acá, pues vamos a llevarlo, ¿no? Pues para que vaya ahí a estudiar música y se entretenga en las tardes. Entonces, pues de eso fue, de la búsqueda de capaz de pues, que en algo se entretenga el chamaco, y pues ahí fue donde caí, y como dices tú, ya no me pudieron sacar de ahí, ahí me quedé. Ya tampoco Y tuve pudiste salir. la fortuna, ya no pude salir. Bueno, yo me escapé. Ya la última vez ya llegué de maestro y dije, ya me voy de aquí, Sí. ya no. Pero es otra historia aparte, que ya les platicaré. Pero sí llegué ahí a los 6 años, y tuve la fortuna de estudiar todavía con maestros que estaban trabajando en la metodología de Orff y la metodología de César Dort. Me tocó Ujú. la maestra María Victoria Nadal, que es de las que hizo la primera traducción del método de Orff al español, y que hicieron un gran trabajo, realmente estaba haciendo un gran trabajo el ciclo de iniciación musical en ese entonces. Era como innovador, buscaba realmente espacios adecuados para los niños, estaba realmente bien adaptado al lenguaje de los niños, y te puedo decir con toda seguridad que gracias a ese sistema generado tanto por Karl Orff como las adaptaciones de César Tort, Ujú, es que ahora yo entiendo que tengas habilidades para desarrollarme en diferentes ámbitos, incluso fuera de la música. Es ujú. gracias a esa metodología que yo la considero como de las mejores, y que desafortunadamente hoy está muy menospreciada, ha sido olvidada, ha sido relegada, pero yo en su momento la considero como una de las mejores formas de educación musical infantil que ha habido, y la tuvo la UNAM. Desafortunadamente ahorita ya no, ya la perdió, ya la Ujú. desperdició, pero gracias a eso sí es que logré, digamos, realizar mi carrera como músico, y de ahí en fuera desenvolverme en muchas más cosas, porque de verdad es un desarrollo integral. La música genera este desarrollo integral de la persona. Entonces, para mí fue una gran fortuna haber estudiado en esos años ahí en la FAM. Y fue así que por casualidad que llegué ahí. Y Ujú. como dices tú, pues ya no me pudieron sacar. Tardaste un rato en salir, maestro, sí, un Exactamente, rato pero un largo, rato sí, muy largo. sí. Y luego estudiaste la licenciatura en percusiones que luego cuando yo platico de ti,
me preguntaban como de, ¿y por qué te dio piano si es percusionista? ¿No? Y yo, porque el maestro sabe de todo, ¿no? Pero además, otra pregunta que me hacen seguido es como de, digo, es licenciado en percusiones. ¿Toca la batería? No, no toca la batería, toca el vibráfono, ¿cierto? ¿Te especializaste en el vibráfono? Así es, así es, así es. Sí, bueno, o sea, toco la batería. A Una veces. cosa es que, exactamente, pero la otra Ajá. cosa es que también la toco mal. Ok. Eso es lo que Ok. no saben. Sí toco la batería, pero lo toco muy mal, entonces por eso no la toco tan seguido. Ok. Nada, fíjate que eso ha sido una curiosidad. A lo largo de mi carrera, pues sí, estudié percusiones y lo curioso fue la razón. La razón fue que mis papás, cuando ya llega una edad, creo que hasta los 9 años, ya puedes elegir instrumento. Ujú. Antes de los 9 años, pues nada más estás en actividades musicales, el coro si acaso, cantos si Ujú. acaso, ¿no? Pero ya a los 9 años tú ya puedes elegir un instrumento, o bueno, en ese entonces ya podías elegir instrumento. Y mi papá fue el que comenzó, sí, tú pide batería. Y yo pues ni encuentro la batería, pues yo veía los grupos de rock, yo veía los grupos en ese entonces de la música de los 80, decía, pues sí, pues se ve padre la batería, se ve chida, y mi papá me emocionaba mucho, no, sí, pide batería, mira, qué padre, que no sé qué tanto. la, la verdadera razón por la que me hicieron escoger batería es que dijeron a mis papás, pues nada más les piden las baquetas y comprar el instrumento, solamente le piden un par de baquetas. Ok. Entonces, pues sí, pues ya a mí me lavaron el coco y dijeron, pues escoge percusiones y me metí a percusiones por eso, porque nada más era llevar un par de baquetas, porque Ujú. habían los precios del violín, habían los precios de la Claro. flauta, y pues estaba bien caro el instrumento y no había ni con qué piano ni sé. Pero el piano a mí siempre me llamó la atención. Me Ujú. gustó muchísimo el piano desde niño y pues yo piano que encontraba, piano que yo quería tocar y estaba siempre inquieto por eso. Finalmente, pues ya cuando llega la hora de la verdad, que empiezo a pasar el propedéutico y que, bueno, salgo de la secundaria y llego al propedéutico y ya Ujú. nos dicen, pues saben que sí, el alumno necesita el instrumento. Ujú. Entonces ahí fue Ujú. cuando dijeron, ay Dios mío, pues ahora sí, que la marimba, que el tambor, que esto, que el otro, y pues ya, ahí sí fue donde ya dijeron, pues ya tú decides si sigues, ¿no? Ujú. Entonces, pues yo intenté en un momento determinado cambiarme de carrera. Yo quise pasarme a piano o a Ujú. composición, Ujú. pero cosas rarísimas que pasan de la administración, ya sabes, la administrativa, en mi cambio, y me dijeron, ven en tal fecha que son los cambios. Fui en Ujú. tales fechas y me regañaron, me dijeron, no, fueron hace una semana, ¿por qué no viniste hace una semana? Pues porque usted Qué me dijo que raro, viniera una semana maestro, después, eso ¿no? no Entonces, pasa. rarísimo, ¿verdad? No pasa. Rarísimo. En ese entonces pasaba, ahorita ya no, seguramente. Y entonces dije, no, bueno, ya me voy Ujú. a quedar en percusiones. Finalmente asumí, por ejemplo, que una de las cosas más difíciles para componer era percusión, era la percusión. Y dije, bueno, el piano pues ya lo voy a llevar como yo pueda, finalmente, ¿no? Y pues sí, yo de hecho compré mis teclados y me iba a amenizar fiestas y tocaba en bodas, tocaba en reuniones y me llevaba mis teclados electrónicos antes de que se volvieran tan populares estos. Ujú. Yo trabajaba amenizando fiestas tocando teclados y por lo tanto pues abordé mucho del rap popular, tocaba cumbias, tocaba salsa, tocaba boleros, todo lo que en ese momento había Ujú. y saqué eso, realmente fue una gran, gran escuela. Aprendí armonía, Ujú. aprendí técnicas de teclados, aprendí composición, aprendí arreglo, de estar simplemente en contacto con toda esa música todo el tiempo. Entonces, de ahí viene mi raíz de lo popular. Yo Ok. tuve mucho, mucho contacto con ese tipo de música y de ahí fue que aprendí a tocar ya por mi cuenta los teclados y estar deduciendo y buscando métodos y estar buscando, pues no previamente clases, pero sí acercándome a quien sabía más o menos y tarde si tenía dudas o no. Ujú. Y de ahí fue que me quedé con el piano. Y Ujú. ahí pero pues seguí en la carrera de percusiones porque dije, bueno, pues tengo que acabar la carrera de alguna forma, ¿no? Entonces pues ya Ujú. opté por quedarme ahí y pues fue decepcionante, ahora lo puedo decir, fue muy decepcionante. Yo me titulé finalmente como percusionista y acabé muy mal, yo estaba realmente muy mal, no estaba bien. ¿Qué es lo malo de ciertas, bueno, de esta institución que tiene como muchas otras que finalmente van como quebrándote el espíritu y no acaban bien las cosas? Ujú. Ahí aprendí muchas cosas por lo mismo. Entonces yo acabé mi carrera y me decidí retirar y me fui un año al teatro.
Viví un año de zanquero, haciendo, ahora sí que andando en zancos, participando ahí en obras de teatro y tocando de teatro. Y lo chistoso es que siempre acababa de actor, porque entraba de músico y siempre faltaban actores. Ya vente a actuar. Y así estuve inscrito en el teatro un año. Y un amigo me invita a tocar jazz. Y entonces empiezo, bueno, a tocar la batería. Y la triste realidad es esa, pues que yo como baterista, pues no, no, o sea, de verdad terrible. Ahora sí que yo, de los peores bateristas que he visto y conocido en mi vida, me veo al espejo y digo, sí, ese es de los peores, es Bueno, es que terrible. algún defecto debías tener, maestro, es que tú también Exactamente, quieres todo perfecto. exactamente, algunos defectos debería tener ser alguno, No, pero es pero que, o sea, tocas curiosamente, un montón de instrumentos más, o sea. sí, sí, y viene justamente como de toda esta inquietud de siempre como que por la vida nos va llevando por Ujú, cosas tan disgustantes. Porque, por ejemplo, cuando pasó lo de la batería, este amigo pues sí me dijeron en algún momento, incluso un amigo muy cercano me dijo, sabes que si tocas muy mal la batería, me dijo, no te humilles tocando ese instrumento. Dije, bueno. Y alguien me dijo, oye, ¿por qué no intentas tocar la marimba? Y ujú, entonces dije, pues de la marimba, porque la marimba finalmente, pues uno aprende allí en la carrera, pues sí a tocar baja, a tocar cosas así como muy rudimentarias y todo esto, pero ujú. improvisar en la marimba, dije, improvisar en la marimba. Bueno, pues lo intenté un día, pues ahora, bueno, pues en el vibráfono, vamos a intentarlo. Y fue así la epifanía más grande que en ese momento me pudo haber sucedido. Decir, es que se puede, es que de verdad sí, tengo la capacidad de improvisar. ¿De dónde salió eso? ¿No? O sea, yo no Ujú, tenía ni idea de que podía hacer eso, porque en la facultad te enseñan de que no hay que improvisar, tienes que seguir la partitura. Y si ujú, improvisas, pues tienes que improvisar y sujetarte a tal cosa. Y solamente los grandes, la gente con muchísimos años de experiencia puede improvisar y demás. El cerebro de una manera tan absurda. Y de pronto me doy cuenta de que es un instrumento que tiene libertad, que tiene toda la capacidad de expresar muchísimas cosas y que no está restringido, que no tenía ninguna incapacidad para poder hacer improvisaciones, que era una forma muy natural para mí de trabajar en eso, porque era la mezcla perfecta, digamos, de lo que yo había estudiado, que era la percusión, y lo que me encantaba, que era el piano. Entonces ahí se conjuntaron los dos y ujú, fue así la epifanía maravillosa de la vida, ¿no? De decirme, pues sí, en efecto, se puede improvisar en este instrumento. Entonces ujú. de ahí fue que ya nació la vertiente del jazz, que ya fui por el jazz de pronto. Así Ok. pasó. Así fue. Así fue. Ok, bueno, pero es que como mencionas ahora esto del teatro, que además ahora es como una de las cosas también que más haces, ¿no? Y tú mencionas esto de que pues luego terminabas como actor en lugar de como músico, ¿no? Pero ¿de dónde? Bueno, primero, antes de que me cuentes esta parte del teatro, de cómo sigues toda esta trayectoria, porque ya has tomado incluso cursos y demás, a mí me surge la duda de, entonces, o sea, porque, por ejemplo, para terminar la licenciatura de piano y titularte, te piden un repertorio específico, etcétera, ¿no? Pero en percusiones, ¿cómo es la titulación? ¿O cómo fue en tu caso la titulación? Además de caótica y conciertos que uno recuerda con cara de no, por favor, pero ¿cómo fue? Pues igual que piano, pero como 5 veces peor. Ok. Porque tienes que presentar 5 instrumentos diferentes, ¿no? Ajá, sí, sí, es que es eso lo que te iba a preguntar, porque Ujú. bueno, en el piano pues tocas obras, pero pues nomás en un instrumento, pero en percusiones pues, son muchos instrumentos. Sí, yo creo que, fíjate que de ahí viene un poco esta apertura que generalmente los percusionistas, muchos yo conozco que tienen como esta apertura, somos, entre comillas, un poquito más abiertos. No Ujú, todos, pero sí, porque finalmente la percusión es una concepción abstracta. Tú puedes especializarte en un instrumento, realmente, o sea, de todas las demás áreas, puedes especializarte en un instrumento y una o dos variantes. Por ujú, ejemplo, tú estudias flauta y puedes tocar flauta transversa, o puedes tocar flauta alto, o puedes ujú, tocar piccolo, ¿no? Pero ujú, se desprende como la misma técnica y ujú, ujú. solamente hay variaciones pequeñas. En el caso, por ejemplo, de la percusión, pues es un constante cambio. Entonces, ahí más bien se busca el desarrollo de una habilidad más a nivel
mental y corporal para poderse adaptar rápidamente, porque tienes que adaptarte muy rápido. Aparte de la gran cantidad de instrumentos que existen, que podemos decir que son alrededor de 150 instrumentos entre accesorios, instrumentos grandes que pertenecen a la orquesta, a los accesorios de la música popular o instrumentos de música popular, es una familia enorme y cada uno tiene como una técnica específica de pequeñas adecuaciones. Entonces, pues es una gran cantidad de información para poder tocar esos instrumentos. Más, aunado, por ejemplo, a que de pronto tú abordas una obra en la cual tienes una obra que está escrita para marimba, dos platillos, juego de cencerros y un bombo con pedal. Ese nuevo set, esa nueva construcción de instrumentos es un nuevo instrumento. Entonces tú tienes que adecuar tus distancias, de dónde se mueven tus manos, cómo coordinas tu pie con el bombo, cómo coordinas dónde pegar. Entonces empiezas a crear un nuevo instrumento. Lo abordas un mes, 2 meses y luego viene otro compositor y te dice, no, ahora quiero un instrumento diferente que son 3 toms, un juego de triángulos, unos crótalos, un glockenspiel y es otro nuevo instrumento y es adaptar otra vez todo el cuerpo, toda la disposición, a adaptarte a un nuevo instrumento. Entonces, mi perspectiva siempre ha sido como esa, siempre adaptarse a un nuevo instrumento. Para mí, el músico, como desde mi perspectiva ya como percusionista y como músico profesional, se refiere a que tú vas a poner a disposición de un instrumento nuevo siempre el cuerpo. Por eso nunca he tenido como, bueno, ahorita yo digo miedo, pero más bien es como vergüenza de abordar cualquier otro instrumento, ¿no? En un momento determinado siempre lo pienso como de esa perspectiva. Voy a tocar acordeón, que fue, por ejemplo, hace algunos años que comencé a estudiar acordeón, porque en el estudio no había quien lo tocara y yo tenía la noción de los teclados y había un acordeón de teclado, de piano le llaman, y pues tenía la mano derecha. Me llamaron a la siguiente semana y me dijeron, oye, ¿sabes qué? Vente a grabar otra cosa. Y ahí voy con el acordeón. Y luego de pronto me dijeron, oye, ¿sabes qué? El vibráfono no cabe en la camioneta y no hay espacio en el escenario. ¿Por qué no te traes el acordeón en lugar del vibráfono? Entonces ya empecé a abordar el acordeón de otra perspectiva y tuve que aprender la mano izquierda y tuve que aprender la posición, etcétera. Pero fue de la perspectiva de pensar justamente de que es una extensión de un instrumento nuevo, las habilidades están ahí. Por eso mencionaba mucho hace rato al caso del desarrollo de la metodología OR, de la metodología de Tort y demás, incluso de Mari Carmen Silva, porque ahí existe esta preparación de los caminos a nivel neuronal para desarrollar coordinaciones muy complejas que tú puedes llevar a diferentes niveles de coordinar mano derecha con mano izquierda, con pie derecho, con pie izquierdo, con los oídos, con los ojos, con la vista, con la mente. Todo eso se va a generar como muchos caminos que en un momento determinado vas a necesitar o vas a requerir. Es como crear carreteras en el cerebro. Entonces, el abordar un nuevo instrumento simplemente es adecuar las habilidades que ya tienes y de esas brechas sacar nuevos caminos que van a enlazar y conducir a otros lados. Por lo tanto, hoy día se puede hablar que tenemos gente que es más multiinstrumentalista porque puede abordar todos estos instrumentos porque cambia la perspectiva. Ya no es la perspectiva de que si yo toco violín ya no puedo tocar otro instrumento más en la vida. Se puede, claro que se puede, desde luego. No vas a desarrollarlo tal vez al mismo nivel que un instrumento principal, pero sí vas a desarrollar un muy buen nivel. Y hay muchos instrumentos, ahorita hay muchos ejemplos de gente que es multiinstrumentalista y súper talentosa e increíble, que lleva realmente el instrumento todos los instrumentos a muy buen nivel. Entonces, de esa perspectiva, es como te decía, pues sí, a veces se desprende ser multiinstrumentalista. Pero cuando lo haces por primera vez y no existe esa perspectiva, de verdad es agotador y es algo que los maestros deben tener más cuidado. Por ejemplo, en el caso de la titulación que mencionabas de percusiones, pues para mí fue una cosa muy complicada por varias razones. Una de ellas, que yo no hice un trabajo de opción de tesis, yo hice una tesis y me tomó 3 años hacer mi investigación. ¿Cómo se te ocurre, maestro? Pues mis ocurrencias, ya está. Pues te digo, ahí va. Te dicen no estudias música, y ahí va uno. Te dicen no te titulas así, ya ahí va uno. Es que es muy pesado, o sea, es que realizar una investigación es pesado y luego preparar un concierto que es una cosa distinta a otra, sí. Y luego la defensoría de la tesis, ¿no? Tienes que presentar tu tesis y luego defenderla y luego tienes que presentar el concierto. Así es. Y ahí presenté una obra para timbales, un concierto para xilófono, una obra para marimba que escribí yo y una obra para multipercusiones de Xenakis. Todo así en un nivel súper complejo y bueno, pues te das cuenta también en ese aspecto
que desde luego que nunca vas a estar al nivel de un profesional en un examen profesional realmente. Ese punto a mí me ha quedado muy claro ya a lo largo de las experiencias de ver alumnos ya posteriormente, de que solamente es el inicio de la carrera. Sí. Ese punto del examen profesional es específicamente el inicio de tu carrera profesional. No es la culminación de una carrera que hiciste a nivel, o sea, no es la culminación de tus 5 o 7 años de licenciatura. Ese es el inicio de tu vida musical. Y desde luego que no va a estar nunca al nivel de un profesional. Primera, porque sí vas a llegar con muchas deficiencias de cosas que no se maduran. Es algo que yo creo que tienen que entender mucho los profesores en ese sentido. Entender que el alumno muchas veces no tiene madurez desde físicamente hablando, fisiológicamente hablando, a veces no está desarrollado lo suficiente el cuerpo de un adolescente, aunque tenga 24 o 25 años, todavía uno está desarrollando cosas que no desarrolla un profesional y estamos exigiendo a veces ese tipo de cosas y no está en ese nivel. Segundo, la parte emocional. No están los alumnos preparados a veces emocionalmente para algunos repertorios, para resistir ¿cómo se llama? Las horas de estudio, de ensayo y demás cosas. Hay que prepararlos para eso. No están desarrollados lo suficientemente a veces a nivel intelectual, en muchas cosas. Entonces, por eso llega uno al examen como agotado, llega uno al examen cansado, llega uno al examen harto, emocionalmente desgastado. No hay ese cuidado del alumno de cuidarlo emocionalmente. Eso es muy importante, que el maestro cuide emocionalmente a su alumno. Les dan una presión tremenda, de verdad tremenda e innecesaria, cuando se podría aprovechar muy bien el tiempo para realmente cuidar de ellos, que aprendan realmente bien y que saquen un examen decente y que lo entiendan como eso. Pero es de verdad una presión muy, muy fuerte, muy, muy fuerte. Yo por eso acabé mal, digamos. Yo no tuve nunca cuidado de nadie, nadie me cuidó. Y de hecho mi examen prácticamente lo monté yo solo y lo revisaba yo solo. Mi maestro no me revisaba nada. Entonces estaba uno perdido y demás cosas. Entonces sí, es desgastante, es terrible. Entonces, multiplícalo por 5, es decir, si fuera un solo instrumento, bueno, la misma técnica te va ayudando para hacer diferentes cosas. Pero entre que mi técnica de timbales no estaba, entre que la de multipercusión no estaba, y que si la de marimba, y que si la otra, y que tienes que estar, que los horarios de estudio, y que ya me ganaron la marimba, y que ya están ocupando los timbales, y que no tengo la sala, bueno, o sea, y no hay quien me ayude a transportar los instrumentos, y ahí vas cargando instrumentos pesadísimos, llegas con las manos destrozadas. Bueno, o sea, sí. La respuesta es sí, es horrible. Es que lo cuentas y yo me vuelvo a estresar, maestro. Entonces, cambiemos de tema. No, digo, son muchas cosas que aprender. Y yo creo que uno, como lo que te decía, si yo, habiendo pasado ese trance, no lo aprendo, no aprendí nada de eso, digo, pues es demasiado, ¿no? Yo ya cuando tuve alumnos que tuvieron esa preparación, de verdad es importante estar con ellos. O sea, me sorprende mucho el abandono que tienen muchos maestros, me sorprende mucho ese abandono que de pronto tienen de sí que lo resuelva él, sí que lo haga él, sí. Es decir, si él lo hace bien, qué chido, yo soy el gran maestro porque pues mi alumno lo resolvió súper bien. Pero de verdad, cuando un alumno tiene muchos problemas y lo abandonado y queda abandonado y el alumno sufre, yo de verdad no puedo con eso. Yo no puedo con un alumno que está sufriendo, es de verdad a ver, yo estoy aquí para facilitarte el aprendizaje. Esa es la misión del maestro. Tú podrás darle los conocimientos, tú tendrás todos los conocimientos, de hecho, que tú quieras como profesor, puedes ser así una gran eminencia y haber tocado con medio mundo y saberte la mitad del repertorio. Pero si no tienes la facilidad de decir, el conocimiento está, pero lo que necesito es que el alumno tenga la facilidad de que lo adquiera. Eso es el punto importante, eso es ser maestro en realidad. El conocimiento lo puedes encontrar en todos lados, está ahí, está en las enciclopedias. Ajá, ahora más, exactamente, está en YouTube, está en Internet, hay muchísimas cosas, que es otro gran error. Los alumnos piensan que solamente con eso pueden hacerlo, pero no. El maestro lo que hace es facilitar el aprendizaje de eso y observar desde afuera para que la fijación del aprendizaje realmente sea óptimo. Yo desde afuera voy a observar si el alumno realmente está adquiriendo el conocimiento. Si no lo está adquiriendo, mi labor es hacer
buscar la manera de que lo adquiera. Ujú. Desafortunadamente los maestros están en el punto en el cual dicen, pues ya está el conocimiento, si lo adquiere bien y si no, yo solamente voy a calificar si lo adquirió o no. Ujú. No está en el esfuerzo de ver por qué no lo adquirió, por qué no tiene la habilidad. Hay que buscar, hay que empezar a indagar, a ver cuál es el problema de por qué no adquiriste tal habilidad y el maestro debe buscar los medios, los métodos para darse cuenta por qué no está avanzando el alumno. Ujú. Te das cuenta, Ujú. es algo bastante amplio ese tema respecto a la enseñanza, ¿no? Entonces, Sí, sí, sí. sí, los maestros yo siento que de pronto tienen un gran abandono. Ponen mucho peso en los alumnos, pero no, ahora sí que no quieren esforzarse realmente en apoyar y en ayudarlos, en estar viendo qué es lo que realmente necesita el alumno, ¿no? Ujú. Ujú. Que en el caso, por ejemplo, lo que platicabas hace un momento, yo siento que, por ejemplo, aparte de las clases de la UNAM, yo estuve en la Universidad de Anáhuac Ujú. y también tuve una alumna invidente. Ella estuvo un tiempo en la Universidad de Anáhuac, pero ya no le gustó el sistema de ahí, porque igual, o sea, también en la Anáhuac tuvieron este problema que la UNAM, la Ujú. perspectiva de enseñanza sobre discapacidades está todavía muy limitada en general, en México es en general, y la Anáhuac no Sí. fue la diferencia. Ujú. Entonces, esta alumna no le gustó el programa, me pidió que le asesorara también en cuestión de psicografía braille, y fue a ver qué necesitas saber, qué necesitas aprender, y fue sobre eso que ya dijimos, es que para irme a estudiar, quería estudiarse, irse a estudiar a Berkeley. Ujú. Y ya le ayudé, igual, vimos el manual, revisamos el manual de braille, todo lo que necesitaba aprender y demás cosas. Y ella se fue Ujú. para allá. Pues le fue muy bien, la felicitaron porque llegó excelentemente preparada, mejor que que varios alumnos de allá, incluso la musicografía braille. Ok. Y de hecho se acaba de graduar hace poquito. Se Ah, acaba de qué graduar, bien. le fue súper bien, hace unos arreglos maravillosos, es así increíble. Eh, esta niña realmente es así súper talentosa también. Entonces, es eso, es saber qué necesita el alumno y el maestro debe dar la garantía de decir, de poder saber que está adquiriendo el conocimiento y dándole lo que necesita, ¿no? Porque de Ujú. verdad, sí, el abandono es terrible, lo he visto mucho y a mí Ujú. me asusta. Sí, es que además estas anécdotas que tú cuentas, o sea, pues yo las he escuchado y las he vivido además. Sí, Sí, las he escuchado muchas veces. Por ejemplo, esto que tú contabas de que, bueno, querías un instrumento, de que uno en los exámenes, ya sean los de cambio de nivel o que es cuando pues justo transitas de un nivel al otro, ¿no? Es decir, por ejemplo, del SIM al propedéutico o del propedéutico a la licenciatura. Son, o sea, la gran mayoría son traumáticos, ¿no? Tengo pocos compañeros, bueno, de hecho no, o sea, no te voy a mentir, ninguno me ha dicho, no, si en mi cambio de nivel lo disfruté y fue lo máximo, pues no, la verdad no, o sea, todo el mundo cuenta experiencias de este tipo, que llegaste, o sea, que uno termina cansado, que es muy agotador, que todo el proceso de preparación es muy cansado, que a lo mejor el maestro de pronto pues sí te puede ayudar y todo, pero también hay como una presión externa de que tienen que pasar sus alumnos, ¿no? Hay mucha cosa ahí implicada, no solamente me parece, o sea, sí, gran responsabilidad tiene el maestro, el docente, pero además hay muchas cosas también externas ahí, ¿no? Moviéndose. Y, por ejemplo, yo me acuerdo que yo, yo también, bueno, los exámenes no son lo mío, los exámenes y yo no nos llevamos porque igual han sido muy, muy traumáticos y así. Pero yo recuerdo que en mi cambio de nivel, la maestra que estaba conmigo en ese entonces, la maestra Adriana, decía o sea, fue desastroso mi cambio de nivel, maestro. Creo que te conté y que de pronto los sinodales que estaban, pues le preguntaron a la maestra como, ¿y por qué va a hacer cambio de nivel si no tocó bien, ¿no? Y la maestra les dijo, pues obviamente para ayudarme, ¿no? Les dijo, no, pero es que ella en realidad va para composición, pero pues bueno, va a entrar a piano y va a ser un año y luego se va a ir a composición. Y entonces, uno de los sinodales, que fue alumno de la maestra y él abogó también como pues, para que me dieran el pase los otros dos sinodales. Ya ujú, después fue mi asesor de tesis, ¿no? El maestro Mauricio Ramos Viterbo.
Ujú. Y a mí me daba mucha risa porque yo decía, o sea, cuando llegué a la clase del maestro Mauricio, yo dije, no sé si se acuerde de mí, pero en algún momento va a decir, pues no, que ya iba para composición y ya se va a titular, ¿no? En piano. O sea, es que pasan estas cosas, ¿no? Pues de entrada que sí son como muy traumáticos los exámenes. Ujú. También, pues creo que yo no tengo un buen recuerdo de mi examen profesional, ¿no? O sea, de titulación. Y como tú dices, es que realmente no estamos preparados, o sea, porque sí, se ve más bien como una culminación de la carrera, de los estudios, cuando en realidad debería verse, como tú lo mencionas, cambiaría creo que muchísimo la perspectiva y la presión si lo viéramos así, ¿no? Que en realidad es el inicio de la carrera profesional, no el término. Ujú. Sí, y sabes, ahora que lo pienso, esta idea sobre cómo los maestros de pronto ejercen esta presión tan fuerte, cómo de pronto ponen demasiado peso, cómo es demasiado exigencia, me Ujú, habla también de que hay un desfasamiento de la realidad, ¿sabes? ujú, Yo siento que hay un desfasamiento de la realidad. Por ejemplo, en la FAM he escuchado mucho esta idea de, no, los niños, ¿para qué aquí? No, aquí no queremos escuela de sí, niños, no, aquí no la queremos. Y dices, bueno, ¿y de dónde entonces piensan sacar talento? ujú, así es. Tienen la oportunidad de desarrollar alumnos desde los 6 7 años y de que realmente generes, que era la idea justamente del CIM cuando yo ingresé en Ujú, los 80, de generar estos alumnos que van a llegar justamente con las cualidades que buscan en el propedéutico. Pero esperan que al propedéutico lleguen como que los talentos, sí, los talentos de toda la República van a llegar aquí y los vamos a formar. ujú, La realidad es que no es así. Esa no es la realidad. Entonces, hay esa oportunidad de desarrollarlos en el SIM, hay esa gran oportunidad de poder empezar a generar este esquema, pero el SIM está como en un limbo muy raro, ¿no? Está como entre sí, sí, pues no lo queremos aquí, pero pues es necesario que esté. Pues sí, sí. pero no le vamos a dar todo, ¿no? Pero relegados, los niños no los queremos aquí, no, afuera. Es una contradicción enorme. Orquestas infantiles, no. Yo me acuerdo que una vez me metí a la orquesta infantil cuando estaba chavito y mi maestro me ha puesto una regañiza que de verdad, y a la fecha yo digo, de verdad, qué estupidez tan grande. Ujú, En la orquesta infantil, de verdad que yo aprendí tantas cosas. O sea, como dicen, echando a perder se aprende. ujú, Ciertamente sí. Para eso es la orquesta infantil, para que llegues y de verdad eches a perder, para que de verdad te equivoques y te equivoques con ganas. Y había ujú, un gran pedagogo en esa orquesta juvenil que era el maestro Cruz Rojas Carranco. De verdad no se le ha hecho justicia en la Facultad de Música. El maestro Cruz Rojas Carranco, de verdad, un súper pedagogo, un maestro extraordinario. Tenía su placa ahí en su salón, se la quitaron y es como si lo hubieran querido borrar de la historia de la FAM. Pero de verdad que maestro extraordinario. Yo aprendí sobre orquesta, sobre repertorio musical y de verdad era una metodología que yo aplico mucho, ¿no? De que es que ujú, tengo miedo de tocar, no tengas miedo y equivócate. ujú, ujú, Y me equivocaba. Y no era de los maestros de que, te equivocaste, no. A ver, otra vez, vamos y vamos otra vez. Hasta que de pronto empieza, sí, ya tiene forma, ya tiene sentido, le pierdes el miedo y empiezas de pronto a actuar como debe de actuar un músico. Así, sí, ya empiezas a adquirir la confianza. Para eso son las orquestas infantiles. Entonces, si no hay esa experiencia y de pronto llegan los chavos a una orquesta por primera vez ya en el propedéutico y está un maestro que les grita y les exige, entonces pues desde luego que se ponen como ratones asustados y no van a responder nunca de la manera que esperan. Entonces es una gran contradicción, ¿no? No permitir que los chicos realmente estén en un nivel de preparación infantil en el cual sí adquieran todas estas habilidades, ¿no? Me acuerdo ujú. que alguna vez presenté un examen de oposición y yo proponía el crear los conjuntos instrumentales para niños, incluso desde 6 años. Yo estuve ahí, maestro, en tu examen de Uh -huh. oposición. Anda, exactamente. Pues, ¿qué Sí, crees que me decían? Me pusieron como objeción, es imposible hacer ensambles con niños de 6 años. O sea, es imposible. O sea, de verdad, habiendo, y te metes a internet hoy en día, te metes a YouTube y buscas ensambles y hay ensambles de niños de 6 años tocando maravillosamente, increíblemente sí, bien. sí.
pero de pronto como que existe esta sesión de que no solamente los ensambles y las orquestas son conformados por jóvenes profesionales, ¿no? O sea, los niños pueden tocar de una manera increíble. Yo tengo la experiencia de haber trabajado con muchos niños y de verdad tienen la capacidad de tocar. Ujú, El problema es que ningún profesional es el único problema. Los niños están, talento tienen, y puedo ponerte ahorita muchísimos ejemplos de niños que me llegaron y que de verdad cambiaron literalmente, sí, que cambiaron sus vidas de cómo llegaban tocando, como acabaron tocando después. Para ellos fue una experiencia fabulosa y de verdad yo los dejaba preparados al nivel de que si querían seguir trabajando como músicos, lo podían hacer. Y si no, pues no pasaba nada, podían seguir la carrera que quisieran. Y me he encontrado de pronto con alumnos que ya no tienen la carrera de música, pero sí me lo han dicho, yo sigo en la música, sigo aquí, sigo cerca de la ujú, música, o yo estoy ahí y me sirvió y lo sigo. El SIM tiene esa gran opción. Tú puedes ujú, preparar desde músicos profesionales, desde ese nivel de la edad que sea, de los más chiquitos, hasta generar un músico de alto rendimiento, o puedes preparar audiencias, gente que de verdad luego va a estar interesada en ir a escuchar realmente a la UFUNAM, en ir a la Filarmónica en la Ciudad de México, en estar cerca de la música, o incluso administradores de la música que dicen, ok, voy a estar administrando tal orquesta, o sea, ya no llego ujú. neófito de no saber, yo sé cómo funciona la música, yo sé qué necesitan. Entonces, administradores, audiencias o músicos profesionales, esa es la oportunidad que tiene la FAM de preparar a esa gente, no es ningún desperdicio, nunca va a ser un desperdicio. Ujú, Entonces, siento que es lo que les está faltando, esa congruencia. Quieren músicos de primer nivel, hay que prepararlos desde el inicio, desde los 6 7 años que hay esa oportunidad, desde luego. ujú, Y ujú. sí los vas a obtener, entonces ahí sí vas a llegar y decir, pues si va a llegar un cambio de nivel, un chavito que ya viene desde los 6 años tocando, llega a los 20 y tantos, no, a los 18 19 años, pues ya va a llegar tocando con un excelente nivel. Pero si Ujú, desde los 16, 17 años lo estás preparando en 3 años para que llegue a un super nivel de licenciatura, pues desde luego que no lo vas a obtener. Y al claro. contrario, lo vas a cansar, lo vas a agotar, lo vas a hacer que se desilusione y se vaya. Ujú, claro, sí. Y justo yo me estaba acordando que la primera vez que yo fui a la Escuela Nacional de Música ni siquiera era alumna y fue porque tú me invitaste a tocar en uno de tus ensambles de niños, ¿no? Pero Uh -huh. además, pues lo que a mí me gustaba es que había niños desde 7 años, creo que era el más chiquito que tenías, Así es. hasta, pues en ese entonces creo que 14 15 años, ¿no? Porque eran como del SIM. Y ya cuando yo hice, creo que era una cosa que se llamaba prácticas supervisadas, que se supone que tú tienes que como apoyar a algún docente a dar clases, etcétera. Yo dije, pues yo no lo pensé y dije, yo me voy con el maestro, porque además tus clases, además de ser muy dinámicas y divertidas, pues yo la pasaba muy bien en esos ensambles. O sea, creo que yo iba a tocar 3 notas, literal, ¿no? Pero, porque pues oye, o sea, un ensamble de percusiones tiene todo. Un piano en realidad, pues ahí puede apoyar 2, 3 cosillas, pero no es indispensable el piano, la verdad, ¿no? Entonces, pero yo aprendía muchísimo, o sea, yo seguía aprendiendo porque pues tienes una visión muy bonita de lo que es un ensamble y fíjate, justo por eso mi tesis ahora tiene que ver con los ensambles musicales, ¿no? Y cómo se aborda la diferencia, etcétera. Pero bueno, el punto es que lo que pues siempre me ha como, o lo que te he aprendido justamente es como esa congruencia, ¿no? O sea, que tú has tenido siempre de que, bueno, piensas que el ensamble es una gran oportunidad de aprendizaje y justo todo lo que decías. Y yo te mencionaba que estuve en esta cosa de oposición en tu examen, porque justamente creo que presentaste algo sobre ensambles y hubo ahí una muestra, una cosa así Uh y -huh. no me acuerdo si fue para esa plaza, pero yo recuerdo haber estado en algún examen de Sí, oposición tuyo. Sí. sí, cierto. Y lo triste es que creo que muchos nos educamos así, o sea, como con esta sensación de miedo a tocar y tocar mal, etcétera. Porque bueno, en algún momento nos tocó algún maestro que pues sí, de pronto te gritaba, etcétera, o que no te daba la confianza pues para tocar, ¿no? Este, y muchos lo replican ya después.
¿no? O sea, yo he visto casos de compañeros que dan clases pues así. Y entonces yo digo, híjole, pues qué triste que los mismos modelos después los alumnos los repliquen, ¿no? Sí, sí, lo he visto mucho, ¿eh? Yo hace poco, bueno, he estado escribiendo algunos artículos que tengo en WordPress, Ujú, sobre notas musicales, se llama Notas Vibrantes, mi página en WordPress. ok. Y ahí hablo sobre algunos aspectos de pedagogía, hablo sobre algunos aspectos de enseñanza musical, ahí hablo un poquito sobre, por ejemplo, el braille, cómo Ujú, lo percibo yo desde mi perspectiva, y algunas otras cosas. Y hay una nota que estoy pendiente de subir sobre esta cuestión de la violencia, por ejemplo, en la educación musical. De por sí en la violencia en la educación está así, porque he platicado luego con otros profesionales de otras áreas y ujú, me platican cosas similares, de verdad, historias de terror de maestros que de verdad son de miedo. ujú, Y hay una especie de romantización de ese aspecto. Yo pongo ahorita en ese artículo un poco el ejemplo de la película esta que surgió de Whiplash. ujú, ujú. Yo no la he visto y no la he querido ver porque ya con las escenas que he visto me queda claro que es una película que no Sí, es completamente sí, incongruente. sí, Por sí, ahí sí. sacaron un artículo luego de bateristas que hablaban sobre esta película y decían, no, es que habla mal hablan sobre la técnica, no es que la técnica no es así, no es que la técnica no es así, es que la historia es así. Pero Ujú, cosa curiosa, nadie habla sobre la violencia que ejerce el profesor sobre el alumno. ujú, Y es una perspectiva que he visto de pronto con otros compañeros que me han dicho, es que esa película me encanta, es que esa película me gusta mucho por esa entrega que tiene para la... ujú, O sea, dices, de verdad, o sea, me estás diciendo que ujú, te grita un profesor es signo de entrega, de que te está, de que está haciendo algo por ti. Entonces hay una especie de como de síndrome de Estocolmo, o de esto es ujú. el colmo, por ahí decían, el síndrome de esto es el colmo. De Sí. verdad, en el que consideran es que si mi maestro no me grita, no me está enseñando, es que me Ujú, grita porque me exige, ¿no? Y ujú, en alguna ocasión me tocó dirigir la orquesta del Nuevo Mundo y que me invitó un amigo, Isaac Hernández, a dirigir. Y había un violista que estaba así como muy exasperado, ¿no? Y al final me decía, maestro, es que tienes que gritarles, tienes que exigirles, así como que ¿por qué, perdón? O sea, yo ujú, gritarle, ¿a qué necesidad tengo que gritarle a ujú, nadie? ujú, ujú. ¿No? Es, Sí. es simple y sencillamente tener lo que te decía como profesor, la empatía necesaria a nivel humano para darte cuenta de cómo funciona la otra persona. Yo me acuerdo que de niño, y por qué te decía que yo tengo la vocación de la enseñanza musical desde niño, pasaba mucho que yo cuando estaba en la primaria, yo tendría estaba como en tercer año, segundo año, fue de las primeras ocasiones en que me di cuenta que me gustaba enseñar. Ujú, Y fue por una cuestión de supervivencia también. Yo me acuerdo que a veces los maestros daban una explicación y yo entendía y tomaba los apuntes y de pronto me quedaba, creo que aquí le faltó algo de información, ¿no? Creo que algo aquí hizo mal, ¿no? Bueno, ujú, y cuando pasaban a un alumno al pizarrón, pues era así el terror, ya sabes, ¿no? De que, a ver, ¿por qué no resuelves esto? ¿Por qué resolviste mal aquello? Y yo ya desde ese entonces tenía la perspectiva de que, es que mi compañero no entendió tal cosa, es que él está confundiendo esto, es que el maestro explicó de ujú, tal forma que se entiende esto, no lo que él ujú, dijo. Entonces, siempre me quedó como esta perspectiva o sea, no se dará cuenta el maestro de que lo explicó mal, o sea, no habrá un punto en su mente en el que de verdad habrá entendido que no lo explicó bien y por eso el alumno no va a responder bien. Entonces, me queda siempre esa sensación. Entonces, a veces los alumnos llegaban conmigo, bueno, mis compañeros, y me preguntaban, oye, ¿tú entendiste esto? Digo, mira, así es, así, 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 y se hace así. Y ya, qué bueno, ya, y ya se iban a su lugar, ¿no? Entonces, eso me sirvió para sobrevivir, curiosamente, porque los matones de la clase, entonces ya iban conmigo, ya me preguntaban, y ya cuando alguien me quería pegar o algo, ya sabía, no, déjalo, déjalo, Claro. viene conmigo, ya me defendían. Entonces fue una forma de supervivencia esa, el poder explicarle a alguien, y de ahí tomé como ese gusto de explicarle a mis compañeros cuando algo no le entendían. Entonces, hay una cosa que es de verdad saber que el conocimiento en serio, tú tienes que tomar la visión del alumno y ponerte en su lugar desde la perspectiva meramente humana y decir, ¿por qué no está entendiendo esto? Pueden ser razones desde la personalidad del alumno,
desde que yo no expliqué algo bien, desde que tiene algún problema personal, desde que tiene alguna discapacidad, a pesar de que sea una persona que se ve normal, a veces hay discapacidades como la dislexia, hay capacidades como el problema de lenguaje, hay problemas, hay muchas cosas. Entonces, en lugar de decir mi alumno es un idiota, perdón, en lugar de decir eso, digas, no, mi alumno necesita ayuda en algún punto y yo tengo que buscar cuál es esa ayuda que necesita. Pero de verdad yo he visto muchos maestros que lo primero que dicen es que mi alumno es un idiota. Mi alumno no sabe, mi alumno es estúpido. O sea, de verdad lo he escuchado, literal, así me lo han dicho, y me asusta eso. Entonces, viene más bien de la sensación de entender la necesidad del alumno. Por eso Whiplash es una película que a mí me causa mucho escosor, de pronto de pensar que si el alumno va a aprender si yo le grito y lo insulto y le aviento la silla, y sí los hay, o sea, en realidad sí los hay. Entonces, no es eso, es entender y explicarle al alumno qué sucede. Hace rato estaba pensando, cuando me hablaste para esta entrevista, que realmente esta es una oportunidad importante, ahorita que estamos en esta situación de la pandemia, porque ahorita como maestros, yo he escuchado muchos profesores que están de verdad muy, ¿cómo decirlo? Están de verdad en un estado de negación, de decir, es que cómo voy a dar clases de instrumento por Zoom. No se puede. ¿Cómo es que voy a poder explicar a un alumno si yo no estoy ahí, si no le estoy tocando, si no tengo los dedos, etcétera? Entonces, me quedó claro que nosotros debemos de tener una perspectiva más amplia como profesores y entender que en este momento todos somos discapacitados. En el sentido de que yo en este momento no tengo la capacidad de estar ahí presente con mi alumno y hay una barrera física en la cual yo debo de transmitirle el conocimiento. Entonces estamos en este momento siendo realmente todos discapacitados. Y como en este momento que tenemos esta sensación de no poder complementarle lo que le tenemos que dar al alumno, tenemos que buscar las alternativas que me permitan transmitirle al alumno el conocimiento. Ahorita yo estoy por dar un curso sobre inteligencia emocional, neurointeligencia emocional y demás cosas en tiempos de pandemia, y me refiero mucho en este sentido de la perspectiva de, sí, si mi alumno yo no puedo hacer y tomar su mano y guiarla en el piano para tocar, yo tengo que buscar todos los medios que están en mis sentidos, en todos los sentidos que yo tengo disponible para que el alumno los capte y pasarle ese conocimiento, que van desde el levanta tu mano, obsérvala, siente, empezar a transmitirle sensaciones que él tenga claras de experiencias externas, empezar a buscar todo aquello externo que me permita transmitirle el conocimiento, que ya no es de la forma palpable, sino que debe de ser de otra forma. Tengo que buscar otros ejemplos, tengo que buscar cosas que él entienda y que pueda yo transmitirle a través de esta pantalla. Eso es realmente lo que debe buscar el profesor, buscar romper esta barrera que en este momento todos los que estamos ahorita viviendo esta pandemia estamos buscando transmitir como profesores a través de la pantalla, y es buscar todas las herramientas que hay para poderlo transmitir. Entonces, es un ejercicio importante. Ahorita tengo también en un curso de composición otra alumna que también está en la FAM, que es invidente. Y con ella también estamos haciendo una labor de cambiar, es una cuestión de cambiar también la mentalidad, porque con ella, por ejemplo, cuando tengo cosas que explicar en pantalla, tengo que explicarlas en pantalla, pero tengo que tomarme la molestia simplemente de describir lo que estoy haciendo en pantalla, para que ella tenga la claridad de lo que estoy hablando. Y asegurarme de que ella, cuando yo acabe mi explicación, tenga el conocimiento que ya di, no solamente de que ya lo di y a ver cómo le haces, ¿no? Sino de darme cuenta de que ella lo adquirió, no hasta que viene el examen, porque los profesores también piensan que es el examen, ¿no? Sí. Ya se lo di y en el examen me doy cuenta, ¿estás bien o estás mal? ¿No? Sí. El examen es simple y sencillamente la constancia clara, es un acercamiento, es una manera como de prueba real de la realidad, de cómo está manejando el conocimiento, pero no de que lo adquirió, sino qué conocimiento y cómo lo está llevando. Pero yo tengo que darme cuenta antes de ese examen de que el alumno adquirió el conocimiento. Entonces, es todo un tema enorme esto sobre la cuestión de la enseñanza de los profesores. Y te digo, y Whiplash es el ejemplo claro de lo que no debería de ser un maestro. Y lo más dramático del asunto, te digo, es que hay alumnos que consideran que eso es un buen profesor. Sí, ahora sí que si no me grita, no me quiere.
Sí, es que, pues sí, o sea, la violencia está en todas partes y lo triste es que muchas veces se asume como algo normal, ¿no? Y no Así tendría es. que ser así. Sí, fíjate que yo también, la quería ver y vi los primeros minutos y dije, no, Sí, mejor ¿no? no, la Exactamente, quité. te das cuenta de que no, 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 exactamente. Sí, no, Sí, yo también lo pensé y por más que trate de justificarlo, no, yo no encuentro justificación alguna y por más que vi las reseñas y todo, dije, no, es que ujú, no, no, no es justificable en ningún caso. Y yo siento que de hecho Whiplash echa por tierra no solamente el aspecto, digamos, de la técnica, de los bateristas que hablan de la técnica y que Woody ujú, Rich y todo esto, ujú, echa por tierra una gran cantidad de cosas que se ha logrado de avances con la inteligencia emocional. ujú, Eso es exactamente todo lo contrario de lo que es la inteligencia emocional, que en ese sentido yo creo que ahorita es la cosa que más ha ayudado y que más está ayudando en este momento para lidiar con este tipo de barreras que te decía. ujú, En la barrera de la pantalla ahorita en el Zoom, en el Meet y demás cosas, ahorita yo estoy trabajando mucho en ese sentido de, a ver, primero tengo que ver cómo está mi alumno, cómo se siente cómodo en pantalla. Hay un detallito, por ejemplo, que procuro utilizar, por ejemplo, cuando son clases particulares, y es ujú, siempre mirar hacia la cámara. ujú, Ese es un ujú. detalle interesante porque la gente de pronto estamos con la mirada como hacia otro lado y parece que hay una desconexión. Sí, Cuando hay una explicación, mirar hacia la cámara y tener la sensación de que te está viendo tu profesor, eso es importante. ujú, El cuidado de cómo estás, de cómo estás tú, cómo te sientes, en este momento, cómo te sientes anímicamente, estás cansado, no estás cansado, con qué dinámica empezamos, para saber sondear a la gente. Es muy ujú, importante también ujú. esta conexión humana de por sí en clase virtual, digo, perdón, en clase presencial es importante saber Sí, cómo está mi alumno, porque de verdad a veces no nos importa como sí, profesores, pues comió, desayunó, viene bien, cómo está su familia, qué problemas trae, ¿no? Y ahorita en la pandemia, este es más importante todavía, porque de por sí, 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 habemos mucho que hemos tenido pérdidas muy sí, cercanas y no estamos bien. No claro. estamos bien emocionalmente. Entonces tenemos que cuidar eso también, a ver cómo estás. Eso es un indicio de saber si mi alumno está en disposición de aprender o a lo mejor no Sí, necesita aprender en ese momento, necesita hablar, ujú, ¿no? ujú, Necesita desahogarse. No lo sé, pues a veces pasa eso. Entonces, en clase presencial de por sí era importante. ujú, Ahorita, en este momento de pandemia, es más importante todavía saber cómo está, cómo va, qué siente, qué está sintiendo, qué es lo que está viviendo, ¿no? ujú, ujú. Entonces, considero en ese sentido que la inteligencia emocional ahorita es algo que nos va a ayudar muchísimo para poder resolver esta barrera de, de, de la pantalla que estamos ahorita trabajando todo a distancia. Sí, sí, justo creo que es, pues se me hace, por un lado, triste que tuvo que pasar esto para que de pronto todo mundo parara a pensar en, bueno, si no puedo enseñar de tal forma, ¿cómo le hago, no? Como estas Uh -huh. preguntas que pues a veces cuando hay una condición de, por ejemplo, pues de discapacidad o alguna o otro tipo de condiciones, eh, todo el tiempo pasa eso, ¿no? O sea, todo el tiempo, ya sea la persona con su maestro o con incluso con la familia, el tiempo te estás preguntando, bueno, ¿cómo voy a resolver tal o cual cosa? Y la pandemia lo que vino a hacer, pues justamente es esto, pero a nivel macro, ¿no? O sea, todo el mundo entonces empezó a preguntar, bueno, ¿y ahora cómo vamos a enseñar? También viene mucho como la desesperación, ¿no? A veces es que no puedo dar las clases como las daba, porque entonces, y entonces muchos profesores también ven esto como un retroceso, ¿no? O sea, como que no están avanzando o sus alumnos están avanzando muy poco, pero pues es que hay un montón de cosas en juego. Como tú dices, la cuestión emocional, pues creo que en general es importante, pero en las artes, pues siempre se está jugando mucho con las emociones, ¿no? Se está trabajando mucho con las emociones. Y ahorita, pues es un punto muy, muy importante porque sí, desafortunadamente, muchas familias pues han tenido pérdidas y eso obviamente va a traer repercusiones en el aprendizaje, en el trabajo, en todos los ámbitos, ¿no? Así es, o sea, vino a cambiar la vida de todos, ¿no? Claro. En realidad, de mayor grado, en menor grado, algunos muy fuerte, Ujú, y la vida del artista también, o sea, nosotros somos de los gremios más afectados, o hemos sido de los gremios más golpeados.
Sí. Yo desde antes de la pandemia ya de por sí me había retirado de la música porque el medio se volvió bastante difícil. Ujú, Yo dejé la Universidad de Anáhuac en muy malas condiciones también. Y yo de plano me retiré de la música, pues un tiempo dije no quise saber nada ya de la música ni de la enseñanza, me retiré y me dediqué a la carpintería. Entonces ahorita pues la realidad ujú, cambió por completo para mí, por ejemplo. Entonces ahorita me dedico a mi sustento principal es la carpintería. ujú. Entonces es también así como pues la vida ya nos va llevando por lugares Sí, pero diferentes, es que a ti te complicados, ¿no? lleva por muchos lugares, maestro.